Bueno, buenas noches. Agradecer a todos los que estáis aquí la asistencia a esta charla mensual. Voy a hacer una pequeña introducción para que los que no me conozcáis, sabéis que he cogido el testigo de Miquel, que era quien presidía UFE España, lo ha estado presidiendo durante estos últimos años. Y bueno, se ha dedicado, se ha quedado en segundo plano para atender unos asuntos personales y yo pues he recogido su testigo. Desde aquí, aunque ya lo hemos hecho por privado, pues quiero agradecer a Miquel todo su trabajo y el esfuerzo que ha estado haciendo durante estos años, porque ha sido un puntal muy importante dentro de OCE España y, y bueno, pues yo no sé si voy a estar a la altura de él y lo intentaremos y bueno, pues poco más os puedo decir, que aquí estoy y cualquier cosa que necesitéis, pues mi correo, también tengo el blog www.accessyexcel.com y a partir a través de él pues también podéis contactar conmigo y cualquier cosa que haga falta en el grupo, cualquier cosita, pues intentaré estar aquí para todo. Felicidades. Perfecto, muy bueno. Muchísimas gracias. Sin más, no hay, sin más preámbulos, pues sí quiero dar paso a Yolanda Cuesta, que como veis es MVP, y nos va a dar una charla, pues yo creo que nos va a parecer muy interesante. Nos vas a enseñar pues cómo trabajar nuestros datos de Excel, nuestros datos de Access, que es lo que nosotros sabemos utilizar, y analizarlos dentro de Excel. Pero ya que nos lo cuente ella, que es la experta en este ámbito. Voy a dejar, claro. detengo mi presentación, mi pantalla, y ya pues todo tuyo, Yolanda. Vale, pues nada. Soy Yolanda Cuesta, soy MVP desde 2014. También tengo un blog que se llama Excel Contabilidad y TIC porque yo soy economista y trabajo en una empresa llevando la contabilidad, los impuestos y tal. Y luego como hobby, pues eso, tengo el Excel. Entonces, voy a compartir mi pantalla y lo primero que voy a hacer es abrir la base de datos en Access para echarle un vistazo. Entonces, nada, de momento abro Access y la tengo aquí. Esta es la base de datos. ¿La veis? ¿Veis el Access abierto? Sí. Vale. Sí, Yolanda, perfectamente, Sí, se te se ve en ve. la pantalla, sin problema. Vale. Entonces, es una base de datos muy sencillita porque lo que queremos es luego trabajar en Excel y tiene estas columnas en donde hablamos de una serie de productos que tiene una empresa, tiene segmentados los mercados aquí en la primera columna después del ID, el país, bueno, unidades vendidas, precios, beneficios, fechas y otra serie de datos. Entonces, cerramos Access y nos vamos a Excel. Abrimos un libro nuevo y, bueno, aquí lo primero que quiero comentaros es que a partir de la versión 2016, Power Query pasó a llamarse Obtener y Transformar y pasó a ser, era antes un complemento que había que añadir desde Archivo Opciones y ahora ya está integrado en el propio Excel y en concreto está en el menú Datos. En este menú de datos tenemos el primer grupo que se llama Obtener y transformar datos. Y es desde aquí desde donde tenemos que importar la información. La información puede venir de distintas fuentes, del propio Excel, del CSV, puede venir de la web y puede venir de bases de datos. Aquí en el primer icono es donde traemos los datos desde bases de datos. Veis que hay varias posibilidades y la nuestra está en Access. Así que me voy directamente a donde tengo la base de datos. Se está conectando, en función de lo grande que sea, pues ya sabéis, tardará más. Y me aparece esta primera pantalla
en donde si pincho en la tabla, en este caso solo tenía una, pues solo aparece esta. Si hubiese más, aparecerían aquí debajo y podría seleccionar varias tablas a la vez. En esta parte de la pantalla veis una previsualización de los datos que nos va a traer, que son los que ya habíamos visto en el propio Access. Y tenemos que ir a cargar el modelo. Aquí en esta zona inferior tenemos el triangulito para diferenciar entre cargar y cargar en. Si elijo, voy a elegir cargar en y se abre una nueva ventana que si en vez de elegir cargar en hubiese elegido cargar, así es como lo hubiese hecho, con lo que está seleccionado ahora. Si en un momento dado quisiera cambiar las opciones, por ejemplo, que se descargase como informe de tabla dinámica o crear solamente la conexión o indicarle otra ubicación, pues aquí lo cambiaría. Este otro apartado lo que me permite es, además de agregar o además de crear la consulta para el editor de Power Query, llevar los datos también a Power Pivot. De momento no le voy a dar, entonces le voy a dar a aceptar y dejo todo como está. Es igual que si hubiese dado solo en cargar, pero quería enseñároslo. Doy a aceptar y ya tenemos aquí el Excel. Lo primero que vemos es que se carga con el formato tabla y también vemos aquí a la derecha un panel en el que ahora mismo solo tenemos esta consulta porque solo partíamos de una tabla y arriba tenemos unos menús adicionales que son, bueno, este que es de la tabla y este que es el de la consulta, con los distintos iconos para poder trabajar. Estos iconos también los podemos usar desde el propio editor de Power Query y también si hago clic con el botón derecho del ratón en la zona derecha, en el panel donde está la consulta, también me aparece otra manera de acceder a las mismas acciones. Si sitúo un poco el ratón en datos ventas, en la consulta, vemos los datos y también podemos realizar algunas acciones. Para ir al editor de Power Query, voy a hacerlo desde este botón que es editar y lo que se va a abrir es el propio Power Query. Y en este tenemos varios menús arriba que son inicio, transformar, agregar columna y vista, con sus iconos correspondientes para realizar las distintas acciones. Algunos de estos iconos se repiten también en los distintos menús. Por ejemplo, dividir columna le tenemos en inicio y también le tenemos en transformar. Son las acciones más usadas o son algunas de las acciones más usadas las que vamos a ir encontrando a lo mejor en varios menús a la vez. Pero bueno, que lo sepáis que la acción es la misma, aunque aparezca en sitios diferentes. Luego tenemos aquí nuestra tabla de Access, que ya la tenemos cargada, y a la derecha de nuevo tenemos un panel en donde tenemos, vaya, un momento, perdón, en donde tenemos el nombre, que es el nombre de la tabla, datos ventas. Si damos en todas las propiedades, podemos cambiar el nombre y aquí hacer una pequeña descripción escribiendo con el teclado del contenido de dicha tabla. Le voy a dar a cancelar y en esta otra parte se nos van a ir agregando uno a uno los pasos que vayamos dando. Ahora los dos primeros por defecto son los que se trae cuando cargas la consulta, que son origen y navegación. Luego veremos este simbolito y otras acciones. Pues para empezar, yo lo que hago es ver en los encabezados de la fila, como veis aquí, tenemos para poder establecer el formato, tipo texto, tipo número, etcétera.
Y una de las primeras acciones que podemos realizar, voy a hacer más pequeñas las columnas. Aquí es igual que en el Excel, pinchando y arrastrando. Aquí en fecha, veis que no me lo ha traído muy bonito, porque me ha traído la fecha y la hora. Es el formato fecha-hora. Pero simplemente pulsando en el icono de la izquierda, en cada una de las celdas del encabezado, si voy a fecha, ya me lo transforma y me ha quitado esa parte que no era necesaria en este caso, y así la tabla está mejor. En pasos aplicados se ha creado un nuevo paso que ha sido el haber cambiado el tipo de formato. Esto, si hago clic con el botón derecho del ratón y le doy a cambiar nombre, puedo decirle tipo cambiado a fecha, por tenerlo todo organizado y saber momento a momento las acciones que he realizado. A continuación, otra herramienta que podemos ver que suele ser muy útil es, no ha sido el caso, pero a veces depende de dónde provengan los datos. Con Access no va a pasar tanto, pero a lo mejor con un CSV o así, sí. Y es que no se refleje aquí en la primera fila el encabezado de la tabla. Entonces tenemos una herramienta que es aquí en inicio usar la primera fila como encabezado. No es el caso, pero si en los encabezados se hubiesen quedado aquí en donde pone 1 y quisiera que subieran a ser encabezados de la tabla, simplemente pulsando en ese botón lo haría. Esto es muy útil y es una pregunta que me suelen hacer mucho. Para continuar, tenemos en el menú de inicio algunas otras acciones, por ejemplo, la de eliminar columnas. Se pueden eliminar columnas muy fácilmente, simplemente situándonos sobre ellas y pulsando en quitar columnas. Por ejemplo, esta columna pues no va a ser necesaria para mi informe o para la acción que vaya a llevar a cabo, y lo que hago es seleccionarla. Una vez seleccionada, pulso en quitar columnas y ya desaparece. Aquí vuelve a aplicarse el paso que he realizado. Si quiero cambiar el nombre, botón derecho del ratón y lo cambiaría sin ningún problema. Otra acción en inicio que es muy útil es cambiar los valores. En un momento dado, por ejemplo, suponer que aquí ha venido toda esta información en inglés y yo la quiero en español. Puede ser eso o puede ser cualquier tipo de cambio de valores. Entonces, situado en la columna, le voy a decir reemplazar los valores y voy a simplemente cambiar June por junio. Le doy a aceptar y ya aquí veis cómo ha cambiado. Lo lógico es que vaya haciendo lo mismo para tener todos los nombres en el mismo idioma, pero bueno, como solo es para que lo veáis, pues reemplazar valores. Se escribe el valor a buscar y se escribe el valor con el que se quiere reemplazar. La siguiente acción es dividir columna, también muy usada. Aquí otro ejemplo que podríamos hacer con esta tabla es en país. Imaginaros que por lo que sea lo tengo codificado y en lugar de necesitar todo el nombre del país, solo necesito las 3 primeras letras o las 4. Pues es tan fácil como seleccionada la columna, ir a dividir columna. Esto me imagino que lo conoceréis. Por delimitador o por número de caracteres. En este caso no hay delimitador, entonces elijo por número de caracteres. ¿Cuántos? Pues digamos que nuestra codificación necesita los 3 primeros caracteres. Escribo y varias veces no, porque yo solo quiero que me separe los 3 primeros. Entonces le indico una vez y lo más a la izquierda posible. Doy a aceptar
¿Y aquí qué ha pasado? Pues aquí el nombre del encabezado ha cambiado. País, que era la que tenía, y añade un 1 y país 2. Entonces, como este no lo voy a necesitar, pues quito columna. Y aquí seguimos viendo cómo paso a paso se van realizando los cambios. Si en un momento dado quiero eliminar el paso realizado, simplemente tengo que pulsar en la zona izquierda del nombre, en este aspa que cuando te sitúas sobre él se pone rojo. Le doy y la acción que había realizado se deshace. Pero bueno, como no lo quiero, pues la dejo ahí. Aquí, al eliminar los pasos aplicados, hay que tener cuidado porque a lo mejor sí que me permite eliminar pasos anteriores, pero no es muy aconsejable porque luego quizás haya problemas a la hora de la reestructuración del orden que he llevado. Bien, eso en cuanto a la columna inicio, perdón, en cuanto al menú de inicio. Luego tenéis también muy usados, son combinar consultas, también sigo en inicio, y anexar consultas. Esto lo que nos permite es añadir o bien abajo nuevos datos desde el propio editor o bien a la derecha seguir añadiendo encabezados de manera que me traería los datos de otras tablas que hubiese creado las consultas. Esas son dos herramientas muy usadas en Power Query. Y bueno, por lo demás, son bastante intuitivas todas las herramientas. Sí, también deciros que tenemos la posibilidad de actualizar, de manera que todo esto que estoy haciendo, si luego cambian los datos en Access, no tengo que volver a hacerlo en Excel, porque como están conexionadas las informaciones de Access y Excel, simplemente con actualizar, la información me la traería automáticamente, tanto en Query como en Pivot, como en View y como en Maps. Ahora voy a enseñaros algún botón del menú Transformar. El menú Transformar, bueno, tenemos aquí el de transponer, tan conocido, de cambiar filas por columnas. Y en este apartado también tenemos todo el tema del formato de los textos. Entonces, situados, por ejemplo, vamos a ver en varias columnas para que veáis, pulsando control, voy a poner en mayúsculas pues estas tres. Formato, aquí veis las opciones y directamente lo pongo en mayúsculas. Si hubiese querido más, pues hubiese elegido más. Entonces también es muy usado ese botón. Tenemos también la posibilidad de dividir columna, etcétera, que veis el icono. Y algunos otros iconos que también se repiten. Este, por ejemplo. Ahora lo que os quería mostrar es esta zona de aquí. Si bien el Power Query no es el más indicado para realizar acciones con funciones y matemáticas, etcétera, sí que tiene pues una pequeña opción a ver cálculos. Me voy a situar en ventas brutas y aquí en ventas brutas voy a pulsar estadísticas. Me aparecen esta serie de opciones y cuando le doy, le voy a decir, por ejemplo, que me sume las ventas. Lo que sucede es que me trae aquí el dato, pero esto realmente es Power Pivot el más indicado para realizar estas acciones. Aquí puedo tener una aproximación pues para hacer unas pequeñas comprobaciones o cálculos, pero ya para meterme de lleno con ello, ya digo, Pivot. A continuación tenemos esta otra opción que lo que nos hace es agregar, multiplicar, restar, etcétera, un valor a una de las columnas. Por ejemplo, me voy a situar en el precio de venta
Y supongamos pues que le voy a agregar pues 2 unidades monetarias, por ejemplo, a cada uno de los precios de venta que existen. Entonces escribo 2, aceptar, y a continuación se ha incrementado cada uno de los precios de venta con este dato. Si no hubiese querido borrar el dato anterior, luego vamos a ver una manera de, manteniendo la columna que existía, incrementar esas 2 unidades para obtener un nuevo precio de venta. Por eso, de momento, le voy a eliminar ese paso y lo dejo como estaba. En cuanto a las opciones de trabajar con fecha, también tenemos la posibilidad, y una de las más usadas, situada en una columna que tenga dicho formato, es calcular la antigüedad. Calculando la antigüedad, lo que me va a decir es el número de días transcurridos desde la fecha que viene en cada uno de los registros hasta el día de hoy. Lo mismo, estos datos van a cambiar y simplemente ahora me va a mostrar la antigüedad con respecto a la fecha de hoy. De momento lo voy a quitar. Y de este menú creo que de momento no tenía nada más así a destacar. Luego es cuestión de ir trasteando y de ir viendo las distintas posibilidades, pero como digo, es bastante intuitivo. Vamos a agregar columna. Y la primera opción que tenemos es agregar columna a partir de los ejemplos. Entonces, aquí Excel lo que hace en el editor de Power Query es añadirnos una nueva columna a la derecha, en esta zona, y me va a reconocer el patrón de cómo yo quiero transformar la columna. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí en mes solo quiero que me aparezcan las 3 primeras letras. Entonces, le voy a ir dando el patrón y escribo J-A-N y pincho, vamos, hago clic en control y aceptar. Entonces, aquí no me ha hecho mucho caso. Vamos a ver, a veces no lo reconoce a la primera y necesita que se lo volvamos a indicar en una segunda. Bueno, pues me ha dejado mal. No sé si será por el idioma o qué. Le voy a dar a cancelar. Voy a hacerlo con otra. Si no, bueno, simplemente es eso, que reconoce el patrón de lo que quiero y me lo reproduce para no tener que estar. A lo mejor es que no estaba situada bien en el. Porque tengo que estar situada en la columna que quiero. De la que quiero hacer el cambio. A ver. Control intro, ahí me coge todos los que son carretera, ya era en montaña, que no tenía la ñ en el inicio. Si le escribo, yo creo que ahora sí. Ahora, bueno, no termina me ha dejado mal. Pero bueno, cuando lo he probado lo había hecho, ¿eh? Y lo que hacía era, reconocía el patrón, en todos los carretera me ponía carretera, montaña, etcétera. ¿Vale? No sé por qué ahora falla. Total, que le daríamos a aceptar y se crearía esa nueva columna. Si hubiese salido a la primera, todo esto estaría formado por los caracteres correspondientes. De momento lo voy a eliminar, pero bueno, lo que consiste es eso. A partir de un patrón que se supone que tiene que reconocer, me va a agregar la columna y me va a hacer los cambios. Siguiendo en agregar columna, vamos a ver columna personalizada. Aquí puedo realizar operaciones entre las distintas columnas con datos numéricos. Por ejemplo, supongamos para comprobar que quiero agregar una columna que me multiplique
las unidades vendidas por el precio de venta. Le puedo ya ir indicando aquí el nuevo nombre a la columna, por ejemplo, comprobar, porque el dato ya le tenemos. Y en este apartado le tengo que decir qué es lo que quiero multiplicar. Y en concreto son las unidades vendidas, 2 clics, el operador de la multiplicación por el precio de venta. Damos a aceptar y aquí tenéis la nueva columna que se ha creado, cuyos datos coinciden con ventas brutas, claro, porque es el resultado de multiplicar las unidades por el precio. Vale. Eso en cuanto a agregar columnas personalizadas. Bueno, que luego tiene pues la posibilidad de coger todas las columnas que existan, por supuesto, y luego lo que os comentaba antes, que hicimos de que al precio le habíamos sumado 2, pero nos había cambiado estos valores. Entonces, otra forma es con una columna personalizada en donde yo le voy a indicar que al precio de venta le sume 2 unidades. Doy a aceptar y aquí tenéis el resultado, de manera que representa el precio nuevo y también mantengo la columna donde tenía los precios iniciales y se añade como una más de la tabla. Esto en cuanto al menú, agregar columna, y también os voy a mostrar este otro que es columna condicional. Columna condicional es similar a la función si, la función lógica si de Excel, en donde le tengo que ir dando una condición y luego, si esa condición se cumple, me aparecerá el valor que yo le especifique de salida. Por ejemplo, tenemos el beneficio y quiero saber, perdón, quiero saber de estas cifras de beneficio, pues aquellas que, si el beneficio, quiero saber aquellas que el beneficio ha sido inferior, por ejemplo, a 1000 unidades monetarias, entonces menor que 1000, pues que me indique que esos beneficios hay que revisar. Puedo seguir agregando reglas y aquí, de lo contrario, pues nada, le digo que me escriba OK. Es como la función sí. El nombre de la columna lo puedo cambiar haciendo también 2 clics aquí o botón derecho del ratón. Le podemos llamar evaluar beneficio, por ejemplo. Y aquí OK, aquí revisar. Aquí ya tenemos uno primero, el que tendríamos que echar un vistazo. Vale. Y luego, por último, en el menú vista, tenemos para mostrar de una manera u otra los datos. Y de aquí mostraros el editor avanzado, que también aparece en otras partes del Power Query de obtener y transformar datos, en donde ya es tema de lenguaje de programación, que el que esté puesto puede meter por aquí sus cambios. Y otra que os quiero enseñar es este otro, que es dependencias de la consulta. Aquí, como era una consulta sencillita, pues no hay ningún problema, pero imaginaros que tengo muchas tablas y que tengo muchas relaciones entre unas y otras. Aquí se mostraría el organigrama tan desarrollado como conexiones y consultas hubiésemos creado. Hay distintas formas de verlo, también ampliarlo, etc. Entonces, esto con respecto al editor de Power Query. A medida que he ido realizando las acciones, por cierto, esto se ha ido autoguardando. Y ahora, cuando le dé a cerrar, me va a preguntar si deseo mantener los cambios. Le digo mantener y ahora todo lo que he estado cambiando me lo va a aplicar en la tabla de Excel en donde yo tengo mi libro, vamos, mis hojas normales de Excel. Y lo que he añadido, pues lo veis ahí está. Y lo que he quitado, pues efectivamente no aparece.
lo que os decía, actualizar en todo momento para traer datos nuevos si la base de datos cambia y todos los pasos que he realizado se aplicarían automáticamente y se incorporarían o los datos sí ya nuevos se incorporarían con estos cambios realizados. No tendría que volver a realizar esas tareas otra vez. Bueno, pues este es lo que os quería hasta aquí de Power Query. Luego os comento de Power Pivot. Para agregar estos datos al modelo tenemos Power Pivot. Power Pivot nos sirve para realizar acciones con respecto a cálculos, sobre todo para crear KPIs, que son medidas del rendimiento, y también para realizar algunas tablas y gráficos dinámicos muy rápidamente y muy fácil. Entonces, le doy en Power Pivot, que por cierto, este sí que es un complemento de Excel que hay que cargar desde archivo, opciones, complementos. Yo, claro, ya lo tengo cargado. Complementos com, irá y ya aparece, si no lo tenéis en Excel, el menú de Power Pivot. Pero a lo que iba, que es a agregar estos datos al modelo de datos de Power Pivot. Se abre un nuevo editor, en este caso el que estamos tratando, y aquí pues ya tenemos un montón de acciones también para traer datos de otros sitios, para hacer formatos, autosumas. Aquí tenemos más opciones. Aquí tenemos las funciones realizadas con DAX, que son algunas parecidas a Excel y otras muchas que aumentan el potencial de cálculo bastante. Cierro el editor y vuelvo a mi hoja de Excel. Y lo que os quería decir ahora es, bueno, voy a parar un poco de tanto hablar y nada, ¿qué tal lo estáis viendo? Os quería preguntar. ¿Lo conocíais? Yolanda, Sí. yo lo estoy viendo muy interesante. Eh, Gracias. yo había visto un poquito esto, pero no lo había tocado. O sea, lo había visto funcionar, pero no lo había tocado. Y a mí me ha parecido interesante una cosa. O sea, eso de que la consulta que tú haces en Excel se respeta cada vez que actualices los datos de Access. Sí, esa es la gracia. Claro, esa es la gracia. Es que me ha dejado un poco sorprendido. Está Sí, sí. interesante, está muy interesante. Está muy bien porque O es sea, lo que siempre se quejan nuestros compañeros, ¿no? Por ejemplo, yo, la gente del trabajo y tal, que tengo que hacer todo 25 veces lo mismo y pierdo mucho tiempo y no sé qué, no sé cuál, pues esta es la solución. ajá. Y luego cuando hay más registros, o sea, cuando sí hay que darle al botoncito de actualizar para que recupere la conexión con Access y se traiga Sí, pues todo lo nuevo, ¿no? bueno, Tanto si hay más registros como si hay menos. sí, se puede programar, ya sabéis, para que los libros se conecten cuando se abran, sin tener que Ah, dar a actualizar. ajá. Bien, 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 bien. Pero bueno, Pues, eh, poco a poco. no. Esa opción de actualizarla, yo sí la conozco, pero no Sí, sabía sí, la que también conocemos actuaba todos. sobre Sí, este tipo de consultas. sí. Qué guay. Vale, interesante, sí. Vale, pues ahora vamos a hacer algunos grafiquillos. Veis la pantalla otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, con esto que os he dicho de Power Pivot, ahora dándole a administrar, voy al editor y en el editor tenemos por aquí este botón tabla dinámica, pero no es el tabla dinámica típico de Excel. Bueno, es el mismo, pero me permite más opciones. Por ejemplo, tengo aquí un gráfico y tabla horizontales. Le voy a elegir y bueno, me pregunta dónde lo quiero, le digo una nueva hoja y ya tenemos aquí, bueno, esta es la consulta, que ahora no la necesito, y estos son el esqueleto que llamo yo de las tablas dinámicas.
Entonces, si elegimos, por ejemplo, fecha y beneficio, simplemente pinchando y arrastrando, bueno, ventas, me da igual, para que lo veáis. Rápidamente tenemos aquí un gráfico. Y la tabla dinámica, pues lo mismo. Yo que sé, le digo año y beneficio. Aquí en formato tabla. Entonces, en un momento he hecho estos dos gráficos. Y ahora le voy a añadir, pues si quisiera 4 o 2 horizontales, verticales. Ahora, en vez de en una nueva hoja, pues ya le voy a decir que no, que lo quiero en esta misma. Y justamente lo quiero aquí. Entonces, se lo indico que es aquí donde me los cargue. Aceptar. Bueno, le quería poner vertical, pero bueno, es igual. Sería lo mismo. Pincho y arrastro y le voy pidiendo el informe de lo que vaya necesitando. Más complejo, más sencillo. Y con esto tengo un pequeño, mira, me lo traigo aquí, acabo antes. Y con esto tengo un pequeño dashboard o panel de control en donde me van a ir mostrando, bueno, este se ha puesto aquí, en donde voy a ir mostrando las distintas informaciones. Aquí le pondría un título arriba del todo y listo. Y vuelvo a repetir lo mismo, que al darle a actualizar, se actualiza el query, se actualiza el pivot y esto también se actualizaría y me reflejaría los gráficos con la nueva información, sin necesidad de tener que volver a realizar todos los pasos que acabo de hacer. ¿Vale? Bien, pues esto lo hemos hecho con los dos complementos que son Power Query y Power Pivot. Y ahora os voy a comentar de otros dos recursos muy visuales que son Power View y Mapas 3D. Que Mapas 3D también depende de la versión, puede que lo tengáis como Power Map. Entonces, yo tengo el Power View, lo tengo en datos, que también hay que añadirlo, y es este icono que está aquí. Entonces, me voy a situar en la hoja de los datos, no por nada, sino porque lo veáis. Y tengo aquí este icono. Hago clic y se abre el lienzo en donde crear el panel de control. Me da esta opción, ya sabéis que últimamente en este te sugiere cosas, lo que pasa que no terminan de aceptar con las sugerencias. Pero bueno, lo que os quería decir es que este lienzo se ha abierto en una hoja nueva que se llama, con este nombre que veis, 1. Si haciese más, pues 1, 2, 3, etcétera. Y bueno, estas opciones que me da, pues no me interesan porque, por ejemplo, esto pues no es útil. Y este de segmento, pues tampoco me interesa. Ahora, en vez de tenerlo en formato tabla, quiero un gráfico. Pues simplemente me sitúo en este tipo de gráfico y automáticamente me lo cambia. Si quisiera un gráfico en columnas o otro tipo de gráfico, pues simplemente es utilizar estos iconos para seleccionarlo. Para seguir creando información en el lienzo, esto es para hacer filtros, de momento no lo necesitamos, así que lo quito. Para seguir introduciendo información en el lienzo, para el informe, como digo, pues aquí despliego, hago clic para que se despliegue toda la información y ahora le digo que me ponga el año y el beneficio. Pues ahí lo tenemos. Después, si quiero lo mismo, un gráfico, pues le digo gráfico circular. Estos panelitos, dibujos, etcétera, los puedo hacer más grandes, los puedo hacer más pequeños, vamos que hay miles de combinaciones que se pueden hacer. Aquí, por supuesto, se escribe el nombre, informe de ventas 2018 y 2017, que es lo que estamos haciendo,
y podemos seguir añadiendo paneles paneles gráficos o tablas o lo que necesitemos en el resto de sitio que tenemos en el panel de control. Que con actualizar también se actualizarían los gráficos y incorporarían la nueva información. Eso con respecto al Power View. Dejamos ahí la hoja y nos volvemos a nuestra hoja inicial para pasar ahora al Maps, que el Maps está en insertar. Aquí cada cosa está en un sitio distinto. Entonces, Yolanda, sí. Perdona que te corte. Me gustaría hacerte una pregunta antes de que pasara al Sí. Maps. ¿Qué diferencia hay entre los gráficos de Power View que acabamos de ver con respecto a lo que no es? Sí, con respecto a los otros gráficos, eso. Sí. Estos son tablas y gráficos dinámicos. Entonces, la forma de visualizarlo es un poco menos bonita, digamos. Ajá. Pero en el fondo, ambas cosas, como ves, son parecidas, porque puedo jugar igualmente con poner más o menos variables. Lo que tiene las tablas dinámicas es que puedo representar las distintas informaciones y cambiarlas mucho más cómodamente y mucho más fácil y eficientemente con tablas y gráficos dinámicos. Sin embargo, este de Power View es un poco más para diseño bonito, ya de presentación final, cuando ya lo tengo todo bien claro lo que quiero mostrar. Ajá, vale. Este tira más al PowerPoint. Vale. Aunque como veis, parte de la mecánica de las tablas dinámicas, aunque no es tan completo como estas. Vale, que no ¿No? había visto. Sí, perfecto. Es que no veía yo la diferencia, pero vamos, está claro. Sí. Y luego, bueno, todo esto se complementa, como creo que sabréis, con el Power BI, el de escritorio ese que es tan famoso. No sé si sabéis cuál digo. En alguna ocasión nos lo han enseñado, el Power BI. Sí. Y sí, eso ya son las herramientas de Business No, Intelligence pero es de esto Microsoft. mismo. Es eso mismo, ¿no? El Power BI lo que tiene son todo el query, todo el pivot, el view pero mucho más desarrollado, eso sí, ahí sí que tiene una vuelta de tuerca importante. Y luego conexiones con un montón de cosas para el Azure o como sabéis, y para Sí. Para todo base de eso. datos de Azure. Vale. Sí. Así interesante, sí. Y lo que ya os quería enseñar es el Maps, que ahora está en insertar. Antes, bueno, ya no sé dónde estaba antes, pero antes yo creo que se llamaba Power Maps y ahora se llama Mapa 3D en las últimas versiones. Y bueno, me pongo aquí, no hace falta, pero bueno, es manía. Me pongo en la tabla nuestra y Mapa 3D, abrir Mapa 3D. Lo que se consigue con esto, como veis, es pues la representación geográfica de los datos del informe y nos permite hacer un vídeo. Y además al vídeo se le puede añadir música, que es que está muy bien. Vamos a hacer uno así súper rápido y yo para empezar haría la bola esta más pequeña. Luego voy a crear una nueva escena aquí en este icono y aquí le voy a ir agrandando. Bueno, luego otra escena y como recuerdo que los datos estaban por aquí, a ver, aquí, pues ya le voy a ir diciendo, ay, ha fallado una cosa. Como borré los nombres de los países, no me lo está reconociendo aquí. Pero bueno,
El caso es que en agregar campos, si no hubiese borrado los nombres de los países, me hubiese puesto puntitos en cada uno de los países en donde había datos de ventas. Pero bueno, no pasa nada, lo vemos igual. Y otra nueva escena, pues a lo mejor así, girando para aquí y haciéndolo más pequeño. Entonces, aquí, como digo, en la primera, en ubicación, tendría que elegir el país. Si no lo hubiese borrado, me lo hubiese reconocido automáticamente. Hay una opción que es introducir las coordenadas, bueno, unas coordenadas que hay y me lo hubiese geolocalizado, pero no tenemos tiempo. Y aquí, en agregar datos, le iría diciendo, pues, por ejemplo, que me mostrase el beneficio o las ventas o ambos. Entonces, iría por aquí eligiendo lo que necesitase mostrar en cada una de las, esto se llaman escenas. Son parecidas a las diapositivas de PowerPoint, pero son escenas. Entonces, una vez creado el recorrido, el paseo que se llama, puedo reproducirlo simplemente dando aquí. Y una vez que estuviese todo ok, pues ya crearía el vídeo para realizar una presentación pues realmente bastante impactante. Aquí un momento le voy a decir que la escena no dure tanto para que pase más rápido. Entonces, de 10 segundos que dura la escena, es en la ruedita esa de herramientas. Esta que veis aquí, le estoy reduciendo para que pase más rápido. Y, a ver, aquí el último. Vale. Le doy a reproducir paseo. Y no sé qué le pasa, que no anda. Bueno, pues nada. Me está dejando fatal. Bueno, no pasa nada. A ver. O le he puesto no sé. Bueno, el caso es que esto se debería de reproducir. Quizás es porque le faltan los datos. Claro, no tiene la ubicación para conocerlos. Se cierra. Claro, es que ahora no me da tiempo a cargar otra vez los países para lo que lo veáis. Pero bueno, por lo menos que lo conozcáis. Es muy fácil. Al principio parece un poco lioso, pero es muy parecido a ir haciendo las filminas. Luego, claro, vamos, las diapositivas. Luego, claro, se puede complicar hasta el infinito, pues que tiene posibilidades de introducir fotos, de hacer distintos tipos de representaciones de los datos. Bueno, horas, sí, evoluciona en el tiempo. Bueno, lo puedes complicar todo lo que quieras, pero que con 4 cosas, con estas 4, si tuviera los países, hubiese quedado perfecto. Mira, lo podía haber grabado de antes, pero bueno. En mi web, que se llama Excel Contabilidad y TIC, tengo un par de ejemplos de mapas 3D hechos con datos numéricos que si queréis le podéis echar un vistazo. Y creo que esto es todo, sí, lo que tenía preparado. Cierro aquí, que lo va guardando. Y nada más. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queráis que amplíe? Pues Hola. yo sí, Yolanda, soy Ángel otra vez. Yo sí te haría un par de preguntas que me surgen ahora mismo en mente. Mm, Una de ellas sería, esta conexión que haces, o sea, esta hoja o esta consulta que haces dentro de la hoja de Excel, que está conectada a Access y a la que le has hecho una serie de cambios a los datos, lo has sí. transformado, eso me imagino que se podrá, ¿no? Pero la cuestión es, ¿se puede proteger? A ver, nosotros los programadores de Access somos muy de hacer diseños para que lo usen otros y normalmente el Mm, diseño lo protegéis.
lo protegemos para que no puedan manipularlo, para que directamente trabajen Sí, con lo que yo creo nosotros que le sí. damos. Porque es como cuando... pero algo del tipo programación no sé decirte. Yo te sé No, no, decir no, no, yo me refiero simplemente cuando para... proteges el libro, porque en el fondo es un Sí, libro de Excel. eso es. Sí, hombre, es para que cuando tú haces una composición de estas, que parece muy chula, Claro. se lo entregas Mm, a un usuario para que trabaje con ella y que no se meta ahí y te cambie y te modifique esa consulta ni sí, te cambie las cosas. claro. Pues como en el fondo estamos en un libro de Excel, aquí tendríamos en revisar las opciones El lector hoja o libro. Vale, para sí. ello. Porque tú Ajá. cuando lo cierras y lo guardas, en principio, mm, no sé que si voy a meter la pata, pero creo que la extensión es la misma que un libro de Excel. Ahora no me he fijado nunca, pero bueno, Ujú. espera que tengo aquí uno guardado. Ahora lo miro. A ver, bueno, ahora no sé llegar a mi libro. Me parece que sí, vamos, que no me ha llamado la atención que fuese otra, pero bueno. Ujú. Vale. La, la otra pregunta que me ronda la cabeza es, Sí, este tipo de extensiones de Excel, en alguna ocasión hemos visto que han venido como extensiones de pago o extensiones que vienen en versiones superiores de Excel, ¿no? No en el paquete sencillo, en el Home, por ejemplo, sino que vienen en versiones ya más profesionales del paquete Office. La pregunta es, ¿estas extensiones Power View, Power Query, las tenemos en todas las versiones de Excel? sí, creo que sí. Vamos, yo Vale, uso ahora estoy con un Office 365, pero en el trabajo tengo uno normal y lo tengo todo. O sea que, vale, simplemente hay que y no instalarlo. es de pago y no he oído yo nunca que, por ejemplo, cuando he dado las clases y eso, a nadie le ha faltado. O sea que en principio, o sea, Joder, clases presenciales, digo. sí, sí, sí. Qué guay, pues Eh, eso sí que es muy interesante. en principio están en todos. Lo único eso que el Power Query, en función de qué versión de Excel se trate, va a aparecer como un menú después de cargarlo desde opciones o Ujú. a partir de la versión Excel 2016 va a aparecer en datos en esta zona, sobre todo. Sí. Y Power Pivot de momento sí que hay y el View y el Maps hay que cargarlo desde archivo, opciones, complementos. Complementos con, aquí están, que yo los tengo marcados. ¿Lo Y veis? no hay que descargar, vienen ahí por defecto, no hay que descargarlo, ¿no? Sí, vienen ahí por defecto, están ahí. Es Lo que podéis recuerdo, comprobar ahora mismo en vuestros ordenadores. Han sí, estado ahí siempre. Y es que además recuerdo desde hace muchos años que debe de estar esto. Yo también he llegado hace dos o así al tema, pero debían de estar desde antes. sí, Y es que esto, antiguamente, pero yo te estoy hablando muy antiguamente, cuando empezaron a venir estas versiones, con estos chismes, sí, recuerdo que había que descargarlos de la página de... de Microsoft, sí, puede Sí, ser, me suena. y había que hacer la instalación, era un rollo, la verdad. Sí, 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 pero antes. Sí, 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 hace ya muchos años. A ver, pues mira, sí, tienes razón, lo estoy comprobando y efectivamente le das a instalar complementos con y por ejemplo, por lo menos tienes Power Map, Power Pivot, qué guay. Vale, vale. Sí, luego qué Excel tienes, no sabes. El Excel, sí, estoy ejecutando un Office 365 también, pero sí, ese es el Vale. Home, es el Home, el que Ah, pues estoy, mira, qué bien, estupendo. sí, sí. Ah, bueno, y aquí tenía otra cosa, nada, que me pasaste tú, Ángel, ¿te acuerdas la base de Dime. datos esa tan maja de ejemplo de Microsoft? Sí, esa es la Norway Sí, de pues Access, sí. solo os la quería enseñar cómo haría. Cargarla es esta otra para que veáis que nosotros hemos hecho una carga de una tabla para ver las posibilidades, pero podríais cargaros todas las tablas de todo el Access en concreto o solo las que quisierais, salteadas o en función de lo que cada tabla traiga de información y se necesite. ¿Lo veis? Sí, sí. Esto es lo que hemos hecho al empezar y aquí ya creo las consultas
y he elegido dos, pues ya me va a cargar dos tablas y puedo ya trabajar con ellas. Y lo que os comentaba de anexar y combinar, que tenemos en el editor, que ya os digo que es muy combinar y anexar, que es muy usado. Bueno, claro, necesito más que una tabla que tenía antes. Es para este tipo de acciones, para lo que se usan. Cuando tenemos mucha información y está distribuida por diferentes tablas y no hay manera de que salga en una sola, pues esto es una manera de hacerlo muy fácil y muy rápida. Y con el añadido de que como están conexionados, el Access y el Excel, pues cuando actualices te va a traer toda la información nueva. Ajá, muy interesante, sí, señor. Y lo de los grafiquitos, que es una monada, después de haberte estado currando el informe y tal, pues es una gozada no tener que volverlo a hacer y que te lo haga y que ya tienes el informe hecho. Pues sí, como decía al principio, al final en Access tenemos una carencia importante. Sí. En gráficos sí que tenemos gráficos, pero están Nos limitados. complementamos. Eso es, están limitados, pero lo que sí que no tenemos son los mapas y eso sí que es una pasada. Sí, sí. A ver si encuentro yo aquí mi Excel de los mapas. Lo enseño así muy rápido, muy rápido, muy rápido. Que tengo aquí, es que no me acuerdo cómo se llama, pero me imagino que le pondría algo de mapas 3D. Mira, os lo pongo. Ponlo, ya que estamos. A ver si lo cargué. Porque eso es una pasada. Esta es la explicación. Aquí está. Perdón, otra pregunta. Sí. Los mapas entienden los nombres de las ciudades, entienden códigos postales, sí. entienden. Por eso, como borré. ¿Qué tipo de datos se entiende? Como borré los nombres, porque cuando lo simulé, no borré los nombres, borré otra cosa, pues claro, cuando estuve haciendo las pruebas no tuve el problema que he tenido en la grabación. Como me dio por borrar los nombres de los países, por eso no salió, pero si no los borras, te reconoce los países. Al principio tenían que ser unas coordenadas que no sé cómo se llaman, IMT o algo así, de coordenadas geográficas. Luego ya cogían las coordenadas GPS y ahora ya conocen las ciudades. O sea, y también los códigos postales. Sí, en este Joder. artículo lo explico bastante despacito y bastante fácil. Joder, es que eso da muchísimo juego. Hombre, y da un prestigio. Pues sí. Hola Yolanda, tengo una pregunta. Hola. Que yo no conozco mucho, yo no manejo mucho el Excel con Power Pivot, pero yo trabajo con Power BI. Sí, ¿Cuáles pues sí. son los beneficios entre usar Excel o Power BI? Pues Power BI en todo el tema del lienzo que hemos visto, ese que hacíamos que he llamado lienzo o panel de control dashboard, tiene muchísimas más herramientas. Ya. Y luego también tiene que Microsoft las versiones de Excel pues las actualiza cada X, digamos, ¿no? Sí. Y sin embargo el Power BI está volcado en ello y cada mes prácticamente trae novedades, actualizaciones, cosas nuevas, mejoras, perfeccionamientos. Luego la conexión con la nube. Bueno, y luego que es gratis también. Sí. Hay dos versiones, el Power BI Desktop. Es gratis, sí. Y luego el otro es de pago, pero el gratis tiene un potencial increíble. Si lo usas, lo puedes comentar a los compañeros. Sí. Sí, no, es muy bueno. A mí me encanta el Power BI, lo encuentro muy fácil para manejar y hacer los gráficos.
Pero básicamente es lo que hemos visto, ¿eh? Sí, Bueno, tiene más cosas, pero con lo que hemos visto tenemos para un rato también. ok. El otro, como tú conexionó al principio, cuando tú empezaste a hacer todo lo de conectar a las tablas de Access, ¿cuál Sí. se puede hacer lo mismo si uno exportar información a Excel desde Access? Se puede hacer en las dos direcciones. Puedes llevar de Access a Excel y de Ya, Excel a Access. ok, Pero puedes llevar la tabla, los dibujitos no, ok, ya, ok, gracias. nada. Pedro nos dice que en 2010 no lo tiene. Pues no te sé decir, pero yo juraría que, bueno, a lo mejor es como decía Ángel, que todavía aquella versión era de ir a la página de Microsoft y descargárselo de ahí. No lo sé, pero yo creo que sí que debería estar. Ya todo lo que pase de 2007 me suena a mí que tenía que estar. Ah, y en mi blog tampoco lo tiene. Bueno, no sé. Hacer Pues un... igual toca ir a la web de Microsoft, buscarlo como plugin e Claro, sí, instalarlo en esas eso versiones. es. A mí sí me sale. Yo, como os he dicho, estoy usando Office 365, que el Excel 2016 corresponderá. ¿No? Sí, 2016, sí. Y sí me aparece la opción. sí, sí, pero que viene de muy atrás, ¿eh? Yo juraría que desde 2007 tiene que estar. Ujú. Vamos, que tampoco, a lo mejor no lo juro, pero viene de atrás. Bueno, y si no, lo que hemos dicho. Bueno, pues Está muy bueno, la forma, es mucho más intuitivo, digamos, el tema de agregar las tablas y eso. Yo estuve buscando, intentando hacer un mapa en el cual me mm, marque, vamos a suponer, las cantidades vendidas por ciudad, y la verdad que en Access estoy hablando, ¿no? Yo estoy en ah, Access más, y la verdad que me he vuelto loco, y mm, por ahí mirando un poco esto, ahora voy a probar me va a a ver servir. Qué si bien. puedo, exacto, porque los gráficos los bajaron un poco en Access, sacaron un poco la integración de los gráficos y bueno, van más por este lado. Así Mm, que bueno, voy a probar a ver si puedo llegar a hacer sí, lo del el, mapa, ese es muy bueno. el artículo ese del post te lo explica despacito, despacito. Y Sí, es creo que lo había hecho el visto, sí. primero, hecho todos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. A vosotros. Pues os animo a que lo probéis y trasteéis y si puedo ayudaros, me escribís os resuelvo alguna duda. Bárbaro. Luego tiene para mucho. Hemos visto, yo qué sé, un 5%. Bueno, yo creo que ha sido suficiente porque, aunque sea poquito lo que dé tiempo a estas charlas, Sí, es nos conocerlo. abren. Y luego cada uno, claro, tenemos la necesidad en un punto. Uno lo tiene en el query con extraer, transformar y cargar, que es lo que dice NTL en inglés. Otro lo tiene en el pivot porque hace muchas cosas de cálculos, de, ¿cómo se llama esto? Presupuestos, fórmulas, con todo lo del lenguaje DAS y todo eso. Pero a lo mejor al primero, lo segundo no le es interesante o viceversa. Pero lo bueno, lo que es súper efectivo y súper rápido es lo de mostrar la información lo más visual posible para que el receptor de la misma lo entienda. Y en esa parte es la que más me gusta. Perfecto. Pues sí, la verdad. Es esto nos abre un mundo, nos abre un montón de posibilidades, indudablemente, para nuestro desarrollo. La pena es que no esté integrado dentro de Access, pero bueno, lo tenemos como opción. Al final, donde hay Access siempre es fácil que haya un Excel acompañándolo, o sea que es fácil que podamos usarlo. Sí. Mira, Pedro nos dice que finalmente él tenía razón.
no es tan atrás como yo decía. Pues no sé, a mí me sonaba que esto estaba de años y años, pero bueno, es que será así entonces. 2013 quizás era la primera vez que ella venía en complementos. Bueno, también depende de la versión, me imagino. Bueno, mientras esté la opción de descargarlo, Sí, sí. pues ya es un alivio, aunque solo Mm, sean versiones antiguas. claro, como cualquier otro add-in de esos. Vale, pues nada, yo por mi parte, si queréis, lo dejamos aquí. Pues si no hay más preguntas de, si no hay más preguntas de personal,